Continuamos en su programa Portafolio Económico. Esta semana pues ha estado muy activo el sector empresarial, ha estado activo las autoridades representadas por diferentes actores sobre los temas que tienen que ver con la migración haitiana, el impacto que todas estas acciones que lleva el presidente de la República a través de sus diferentes instituciones encargadas de velar del cumplimiento de las leyes migratorias. Y evidentemente estas acciones, pues desde su inicio ha estado incidida por los efectos que produce a la economía dominicana, sobre todo en sectores como el sector construcción, que ha estado muy, diríamos, muy activo en cuanto a lo que serían sus puntos de vista, sus opiniones para buscar medidas que permitan allanar la situación y el impacto en este sector. Igual el sector agrícola, el mismo ministro de Agricultura ha sido insistente en sus opiniones con respecto a la realidad del campo. En principio, inclusive hablaba de un tratamiento especial para los inmigrantes haitianos sobre todo, y evidentemente ha ido también allanando ese discurso hacia un tratamiento de regularización especial, diríamos, para el sector. Esto ha entrado diríamos, en contradicción con lo que entienden y lo que interpretan, que la ley de migración es clara con respecto al procedimiento para poder ejercer el derecho país. En esta semana, pues el CONEP, en la celebración de su 62 aniversario, pues vía su presidente, Celso Juan Marrancini, emitieron unas opiniones en un discurso definitivamente bien valorado, porque aquí se concentraron diferentes líderes empresariales, políticos. Estuvo el expresidente Hipólito Mejía, la vicepresidenta Raquel Peña, y era claro la visión, es clara la visión del CONE con respecto al impacto que representa la situación de Haití, primero, al país y si se quiere a la región, porque tiene un impacto de seguridad, visto la fortaleza de las bandas haitianas y su capacidad de armamento. Y lo demás tiene que ver con ese impacto directo a República Dominicana, producto de esa situación sensible que se da en los sectores productivos, Susana. De verdad, Basilio, que el CONES estuvo muy activo en los pronunciamientos realizados en virtud de sus celebraciones como institución. Vimos también de manera muy favorable, donde se hizo público el sentir de esta institución en virtud del liderazgo que se ha exhibido en los últimos días, en virtud de la unión de verdad para tratar el tema de Haití de los expresidentes de la República Dominicana. Esto habla de un liderazgo de la región y evidentemente fue reconocido y muy bien ponderado por Juan Celso Marrancini y en la mencionada celebración. También se tocaron puntos muy sensibles en relación a la productividad del país. Se tocó el tema de educación y los resultados de la prueba PISA, que siguen siendo deficientes o inesperados. Otro punto también muy importante. Que ahí Juan Celso hizo un ejercicio tipo iglesia católica en sus, ¿verdad? En sus misas. En sus misas, porque realmente dio en la diana con respecto al tema de la educación. O sea, fíjate que él justamente abordaba ya
el tiempo que tenemos nosotros, diríamos, separando del Producto Interno Bruto el 4% para ser invertido en educación y él, como bien plantea, que el resultado prácticamente es el mismo. Y es algo, y fíjate Susana, que es algo... Y lo puntualiza, perdón Basilio, lo puntualiza de manera muy específica en las áreas de los mayores saberes, en las áreas de matemática, en las áreas de lectura, seguimos obteniendo unos resultados muy por debajo de la inversión y mucho menos por debajo de lo esperado. Tú sabes que esa parte, cuando uno abre ese capítulo para llevarlo a discusión, le llama mucho la atención porque ese debería de ser un tema para sentarse en una mesa tripartita. Estado, ¿verdad? Estado como responsable de administrar, de exigir el retorno de la inversión. El sector privado, que es al final quien coloca los recursos a través de los impuestos, y el magisterio. Fíjate que nosotros vemos, por ejemplo, a los profesores cada cierto tiempo haciendo una serie de exigencias, independientemente. Con las mismas amenazas, exigencias en virtud del mismo tema de hace 50 y pico de años, para mejorar la calidad educativa. Pero ¿qué siempre han pedido? Mejores condiciones salariales. Que justamente, o sea, porque fíjate que uno no puede confundir la justicia del reclamo, porque la justicia del reclamo, más que el derecho, la justicia del reclamo. ¿Por qué? Por un tema natural. Tú tienes, por ejemplo, unos procesos inflacionarios de vida, donde tú necesitas poder indexar esa remuneración a ese ente, se llame profesor, se llame policía, se llame empleado público o privado. Ahora bien, ¿cuál es el punto? Que en esta mesa tripartita debe de haber, diríamos, un acuerdo donde esas cosas vayan de la mano. Mira, perfectamente, nosotros como sector privado nos estamos sacrificando, estamos asumiendo las cargas impositivas y no estamos llorando por eso. Tu Estado tiene que asegurarme que las inversiones que tú hagas en infraestructura estén libres de sesgo de corrupción. Y tu maestro, o sea, integral, ¿verdad? Ministerio de Educación y los actores que intervienen. Vamos entonces a garantizar el retorno de esa inversión, porque pareciera que es recaudar y tirar entonces para afuera, para el río. Entonces, al final del camino, cuando nosotros vemos, y yo creo que el punto de nosotros comenzar o dar señales de ser un país con una ruta de desarrollo, tiene que ser en base a eso, porque si vemos al sector privado, por ejemplo, si vemos a la empresa, y cuando hablo de empresa hablo de la empresa formalmente constituida, la persona jurídica, pero también hablamos del que aporta con los impuestos, el profesional, abogado, el independiente, maestro, el profesional independiente. Independiente porque le hacen sus retenciones directas, que es el que más sacrificado está, porque el independiente tendrá algún juego en algún momento, pero el que es dependiente no tiene... No hay historia, eso es toda la quincena o todos los meses. Sin embargo, fíjate cómo esos resultados se vierten y están a conocimiento de todo el mundo y a nadie le duele. Entonces, hasta que no llegue ese momento que como sociedad nosotros reaccionemos, porque yo te voy a decir una cosa, muy bien que te caería a ti esos impuestos que te descuentan para tú resolver tu situación. Sin embargo, tú entendiendo que es de justicia, ¿verdad?, contribuir para que tú tengas una buena carretera, tengas un buen acueducto, tengas servicios públicos eficientes, pues bueno, eso es parte de ese sacrificio. Sin embargo, cuando vemos la ecuación del resultado, y sobre todo, Susana, porque yo te pregunto a ti, tú que eres del sector de educación, ¿cuánto tiempo tenemos viendo esos informes PISA
arrojando resultados parecidos. Tenemos que tener cerca de 25, 30 años con el mismo resultado. Pero no obstante a todo lo que tú mencionas y que don Celso dio en la diana, como decías, en este informe, en esta misma semana, Basilio, yo fui invitada a una actividad de un centro educativo de acá de Santo Domingo, Basilio, y no había luz. No había luz. O sea, ese día de trabajo era una escuela, un politécnico, muy bien ponderado, y no había luz, no había energía eléctrica. Y una serie de debilidades, y era en una actividad con empresarios, y no había energía eléctrica. Y tú te preguntas, ¿y la inversión que se viene realizando? ¿A dónde llega? ¿Dónde se va? ¿Dónde está la gestión de este tipo de centros? Que yo entendía que hacían la diferencia. No había luz, no habían inversores, no había una planta eléctrica. Y los invitados estábamos bañados en sudor, locos porque la actividad terminara con estas altas temperaturas que hemos tenido en esta semana. Así que, don Celso, aplaudimos desde acá de Portafolio Económico ese informe que realizó y ese punto, un punto central, y no tiene cambios, independientemente de que se diga, ahí estaban autoridades de educación igual, corriendo la misma suerte, estilando el sudor. Sí, lo que pasa es que, fíjate que nos llevan en un modelo de sociedad donde las cosas ya te parecen tan normales. Sí, el desamparo aprendido. Tan normales. Y eso, se acostumbra a eso. Exacto, y eso entonces son de las realidades que nosotros como sociedad, y fíjate que a uno le sorprende mucho, porque tú ves que casi todos los funcionarios de todos los gobiernos viven permanentemente viajando fuera del país y ven los modelos. Sin embargo, pareciera que solamente el modelo que es el acomodo es el que se imita, porque ese modelo de llegar a ese punto o de comenzar a trabajar para llegar a ese punto está muy lejos, porque estamos hablando, Susana, mira, si tú analizas y haces una ruta histórica, cuando nosotros salimos, por ejemplo, en el 96 del gobierno de Balaguer, ¿verdad? Sí, del último. Del último, ¿verdad? En 96. Nosotros entendíamos que íbamos a entrar a un país con una ruta de modernización real. No solamente, diríamos, los elevados, los criticados elevados de la época. Correcto. Los criticados elevados. Que son, fíjate que claramente una visión de desarrollo. Sin embargo, si tú analizas los temas fundamentales, todavía los seguimos padeciendo. Por ejemplo, seguimos adoleciendo de lo mismo. Si tú miras, por ejemplo, nuestros cabildos, ¿verdad? Nuestras autoridades locales, nosotros seguimos todavía navegando en el problema de la basura. Y tú dices, pero ven acá, si desde la sindicatura de Peña Gómez, que se vislumbraba un modelo de gestión para superar camiones compactadores, todo esos temas, todo eso que llegaron de Europa, y seguimos padeciendo de los mismos males o peores. Fíjate que ¿Recuerda lo que pasó en Santo Domingo Este? Claro, eso te iba a decir. Por ejemplo, fíjate en Santo Domingo Este, la problemática que hay con una metodología que hace años que se probó y no funcionó, el tema de los cajones esos para echar basura. Sí. Entonces... y la anterior administración en Santo Domingo Este se llenó de basura. Tú recordarás que tuvo que ser intervenido desde el gobierno central, Santo Domingo Este. El tema, fíjate que volvemos al punto, y tú lo mides, mira, y lo mides en todas las áreas. Si tú ves la ciudad, por ejemplo, a nivel del tránsito, un caos. Pero ¿qué pasa? Evidentemente reaccionamos a echarle la culpa, por ejemplo, a la institución rectora del tránsito, al Intran, ¿verdad? Sí, por vía de consecuencia a los AME, a la DGC. Sin embargo, hay un tema.
todo se reduce a educación. Y volvemos otra vez al punto inicial. O sea, si la ciudadanía, si la población no es educada, y fíjate que se está hablando de que ya con nosotros no hay nada que hacer a nivel de educación. El problema es la próxima generación. Entonces, si nosotros no empezamos a trabajar toda esa ruta de formación, de educación a esa generación, cuando ellos sean nosotros, entonces el problema será mucho peor. Entonces, los niveles de agresividad, por ejemplo, que se manifiestan, fíjate, por ejemplo, todas las situaciones que se están dando, por ejemplo, con los AME, mucho tema físico, muchas agresiones físicas de un lado y de otro. De un lado y del otro, correctamente. Entonces, esos son de los temas porque fíjate que Celso Juan hace un 360, pero lo enfoca directamente, como tú decías, en 3 elementos básicos. Sin embargo, esos 3 elementos básicos desprenden todo un caudal de efectos que al final se manifiesta en esa productividad de una sociedad, o sea, hacia un resultado que si no lo medimos, objetivamente, pues nosotros vamos a tener resultados mucho peores en los próximos años, aún haciendo la misma inversión o más inversión. Definitivamente. Otro punto también tocado en el informe, no menos importante, es ese aporte que tiene, ¿verdad?, el sector privado en relación a la productividad. A los datos que se sirvieron, estamos hablando que el empleo está en manos del sector privado con más de un 86%, o sea, la carga que tú mencionabas al inicio, ¿verdad?, de los empleadores privados, de las empresas privadas, para el tema impositivo es alto, o sea, que antes de implementar cualquier medida, cualquier política, independientemente del índole, hay que hablar, hay que ir a la mesa de negociación con el sector empresarial, que es lo que no pasó al momento de la revisión del Código de Trabajo y las demás leyes relacionadas con el sector empresarial, que es el sector productivo, independientemente de bla, bla, bla. Esa es una realidad y es un sector importante al momento de hablar de productividad, calidad y tecnología. Así es, resaltar el compromiso asumido por el CONE con la sociedad, y eso es lo que debe ser como sector privado y como ciudadanos y empresarios. Nos vamos arriba y regresamos con Portafolio Económico.